Hola, nos encontramos nuevamente en esta oportunidad a propósito de conversar sobre la estructura desagregada de trabajo, la cual es definida por la guía de PMBOK en su versión número 6 como una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado por el equipo de proyecto, para así cumplir con los objetivos y crear los entregables requeridos. En este sentido, vamos a revisar algunas recomendaciones que nos dan nuestros amigos de Nextop acerca de la construcción de una estructura desagregada de trabajo. Para ello vamos a iniciar revisando algunos conceptos básicos, donde el primero de ellos nos habla acerca de qué es un entregable, el cual es definido entonces como un producto, servicio o resultado hacia el que están orientadas todas las tareas del proyecto. Los entregables se consiguen a través de la ejecución de las tareas que garantizan su consecución. Por tanto, la estructura desagregada de trabajo no es una lista de tareas del proyecto, es una descomposición jerárquica de todas las tareas que hay que realizar para terminar con éxito el proyecto. Por lo tanto, una buena EDT del proyecto divide el trabajo necesario para realizar los entregables a través de paquetes de trabajo, estableciendo estos por niveles para una mayor eficacia en su gestión y ejecución. Asimismo, la EDT indica quién es el responsable de cada tarea dentro del proyecto, lo cual permite identificar rápidamente a ese responsable ante cualquier contingencia. Asimismo, la EDT permite conocer qué entregables debemos realizar en el proyecto. Esto es sumamente importante, ya que los entregables demandan recursos y los recursos llevan aparejados costos. Los costos de los entregables es un reflejo del costo del proyecto. Finalmente, una EDT permite mejorar el plan de dirección del proyecto, haciendo que la ejecución sea más fácil y con menos riesgo. Nos muestra cómo se relaciona un entregable con otro, su secuencia, su cadencia, su importancia, etc. Por lo tanto, la EDT del proyecto es el camino o la hoja de ruta hacia el éxito del proyecto. En cuanto al alcance de la estructura desagregada de trabajo en el proyecto, podemos establecer que a través de esta identificamos y definimos todos los esfuerzos requeridos, tal y como lo hemos mencionado hasta el momento, mediante la identificación de las tareas necesarias para su realización. Asimismo, es importante tener presente que cada tarea debe estar asociada con un responsable, con lo que creamos una red de responsables perfectamente identificados. De igual manera, cada tarea requiere de un tiempo, de una secuencia y de una relación determinada entre ellas. Por lo tanto, una estructura desagregada de trabajo del proyecto nos mostrará el tiempo necesario para su realización y finalización. Me explico. Cada una de las tareas que son desagregadas de forma jerárquica consume un tiempo. En el momento en que nosotros sumamos todos los tiempos que requiere cada tarea de acuerdo a su nivel jerárquico, vamos acumulando tiempo para saber en cuántos días, semanas, meses, horas de trabajo se requiere para concluir todo el proyecto. No es una estimación que se hace a la ligera, es una estimación que tiene que ser realizada en base a la experiencia, en base a la complejidad del trabajo y a la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución.
De igual manera, cada una de las actividades, tareas que han sido jerarquizadas consume parte del presupuesto. Por lo tanto, obtenemos un presupuesto para el proyecto porque cada tarea lleva aparejada un costo. La unión de estos costos, junto con otros costos dentro del proyecto, determinará el presupuesto del proyecto. Y sobre esa base podremos calcular el precio de venta de nuestra aplicación tecnológica. La EDT también puede ser considerada como un referente permanente durante todo el proyecto. Todo lo que se planifica en un proyecto es para ser ejecutado. Por lo general, la EDT no tiene que tener más de 5 niveles y esta representa un instrumento de trabajo que tiene que ser entendida por nuestro equipo. Por lo tanto, la manera como es presentada tiene que ser totalmente ilustrativa, de manera tal de que aquellas personas que no participaron en su elaboración puedan entenderla rápidamente. La limpieza y la elegancia van unidas a la eficacia siempre. Por ejemplo, podemos poner códigos de colores por niveles, lo cual representa parte de lo que les estaba refiriendo anteriormente, de manera tal de que una EDT que ha sido realizada con elegancia y cariño será muy visual y fácilmente entendible, especialmente por aquellas personas que se incorporan a posteriori en el equipo de trabajo. De esta manera, podremos identificar rápidamente las tareas y su información relevante con un simple golpe de vista, es decir, con una simple mirada. Es habitual establecer una biblioteca para obtener modelos de EDT. Cuando tengamos un proyecto nuevo, buscamos esos modelos y los tomamos como base de referencia para poder construir una nueva estructura desagregada de trabajo. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado hasta este momento, hemos de concluir que si una EDT no es correcta, no es exacta, no es realista, se convierte en peligrosa. Por lo tanto, vamos a considerar verdadero y aplicable al proyecto aquello que no lo es. La EDT del proyecto debe ser creada con la ayuda de un equipo. Si no está consensuada y si no es realista, la EDT simplemente no sirve de nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo construimos una estructura desagregada de trabajo? Veamos los pasos que nos recomiendan los amigos de Nextdoor. En primer lugar, hay que definir los paquetes de trabajo. Una vez identificado el entregable del proyecto, hemos de establecer las principales actividades que son necesarias para poder conseguir el alcance del proyecto. Recuerden que el alcance del proyecto tiene que ver con las actividades que se van a realizar en pro de alcanzar el producto o servicio bajo el cual se originó este proyecto. Estas actividades, tareas jerárquicamente establecidas tienen que estar consensuadas por los actores interesados, es decir, tienen que haber sido consultadas y tienen que haber sido aprobadas por todos los involucrados en el proyecto. Posteriormente vamos a descomponer los paquetes de trabajo. Entonces, si al definir el paquete de trabajo establecimos, por ejemplo, una metodología en particular para hacer un desarrollo de una aplicación tecnológica, viene entonces el paso siguiente, que vendría a ser la descomposición de cada una de esos elementos que constituyen la metodología de trabajo. Por lo tanto, el director del proyecto seguirá descomponiendo hasta llegar al nivel adecuado de detalle, el cual es aquel que sea sensato, manejable, operativo y ajustado a la realidad del proyecto. Entonces, los paquetes de trabajo se descomponen en tareas y estas a su vez en actividades o subtareas
Así llegamos al punto de detalle en el que el costo asignado al paquete y el cronograma asignado son lo suficientemente confiables y permiten hacer un seguimiento eficiente. Posteriormente, procedemos entonces a normalizar. Para ello, podemos revisar lo que establece la norma ISO 21500, la cual recomienda subdividir las tareas hasta un nivel de detalle que se identifique secuencia, paralelismo y las relaciones de precedencia. Para ello entonces tendremos que hacer uso de los diagramas de Gantt. Finalmente, debemos tomar en cuenta que subdividir los paquetes de trabajo es como echar sal a las comidas. Según cocinamos un plato, probamos la comida y esta nos va pidiendo o no más sal. Esto es parecido cuando vemos que la subdivisión que tenemos ya nos facilita información adecuada sobre el proyecto, sobre los costos, sobre el tiempo, la relación entre tareas, etc. Entonces, en ese momento podemos dejar de subdividir. ¿Pero qué es un paquete de trabajo? Acabo de hacer referencia a una metodología de desarrollo en la aplicación tecnológica. Si nosotros tomamos una metodología en particular, esta nos va a hablar de una serie de pasos. Entendamos entonces que un paquete de trabajo es una descripción cuantitativa y cualitativa de una operación que va a llevarse a cabo en el proyecto, la cual corresponde a esos pasos que debemos tomar en cuenta de acuerdo a la metodología de desarrollo que hemos seleccionado, de acuerdo a la naturaleza de la aplicación tecnológica que se va a proponer. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido y controlado, tal y como lo hemos mencionado hasta este momento. Por ejemplo, el trabajo que se ha de realizar y el resultado que se desea obtener en una tarea claramente definida en el proyecto. Me explico. Si nosotros en este momento adoptamos una metodología particular y esta tiene una serie de pasos, cada paso tiene un propósito y deberá generar un resultado acumulado o trabajado con los resultados de las etapas o pasos siguientes, nos va a generar la aplicación que estamos buscando. Un elemento fundamental es la aplicación de la regla del 100% a la estructura desagregada del trabajo. Esta implica que nosotros debemos capturar todos los entregables, incluyendo los necesarios para la gestión del propio proyecto. Cuando nosotros hemos definido todos y cada uno de los entregables, debemos entonces observar que los trabajos de los inferiores deben ser igual al 100% de lo presentado por su superior. Es decir, si para hacer una tarea en particular yo debo subdividirla en 5 subtareas, pues cada subtarea representa un 20% del acumulable para la tarea que le dio origen. Y esta haría entonces la suma de esos 5 subtareas de 20% cada una, representan el 100% de esa primera tarea. La mejor manera de cumplir la regla del 100% es definir los elementos de la estructura desagregada de trabajo en términos de resultados o entregables. Esto asegura que la EDT no sea demasiado prescriptiva en los métodos, permitiendo una cierta libertad de iniciativa y personalización por parte de los participantes del proyecto. De todas maneras, cuando veamos los ejemplos, podemos describir con mayor precisión en qué consiste la regla del 100%. ¿Cuál es el nivel de desglose óptimo en la estructura desagregada del proyecto? Debemos recordar que es fundamental la división en lo más básico posible cada una de las actividades del proyecto. De hecho, su importancia radica en que cada subdivisión va a permitir una identificación en cuanto a recursos, tiempo, costos,
responsables, mucho más detalladas. Entonces, por lo general, lo que se hace es establecer un desglose por niveles. Cuando un proyecto se ha descompuesto en elementos que tienen alrededor de 40 horas de trabajo, no hay necesidad de descomponerlo más. ¿Por qué 40 horas de trabajo? La famosa regla de las 40 horas se basa en que una semana laboral consta de 40 horas. Entonces, es como si nosotros estuviésemos trabajando desde ya en base a una programación de actividades tareas semanal. Una EDT está suficientemente descompuesta cuando el elemento representa el 4% del total del proyecto, ya sea en tiempo y en costo. Dentro de un nivel, un humano puede gestionar sin restricciones de atención o de memoria entre 5 o 10 elementos. Una vez superada esta cifra, puede que haya que considerar la creación de otro nivel dentro de la estructura desagregada del proyecto. Esto tiene que ver con las capacidades y potencialidades de cada uno de los individuos que forman parte del equipo de proyecto. Ahora bien, por supuesto, nosotros estamos en un caso particular donde de alguna manera se está formulando, pero también se está ejecutando. Formulamos en gerencia de proyectos, ejecutamos en trabajo de grado, especialmente para los que están en trabajo de grado 2. Pero como nuestro ejercicio es básicamente de programación y de formulación, entonces vamos a ir pensando en horas y niveles de trabajo basados en 40 horas y en 5 a 10 elementos. ¿Cómo numerar la estructura desagregada de proyecto? Lo primero que tenemos que considerar son los acrónimos. No numerar el nombre del proyecto. Hay que colocarle un acrónimo. Por lo tanto, el primer nivel sí comienza ya a ser numerado. Por ejemplo, PT1, PT2 o por sus siglas en inglés WP1, WP2. Por supuesto, el segundo nivel ya es una tarea. Entonces, hablamos de tarea 1.1, tarea 1.2, tarea 1.3. Entonces, si yo tengo el primer paquete de trabajo que se llama PT1, la tarea del proyecto que corresponde al paquete de trabajo 1 será T1.1, T1.2 para diferenciar un paquete de trabajo de una tarea. Y si nos vamos a las subtareas, tenemos entonces una T minúscula. Fíjense que tenemos ahora la T minúscula 1.1.1. Quiere decir que es una subtarea número 1 de la tarea 1.1 que pertenece al paquete de trabajo 1. Y los entregables se deben hacer referencia al final de cada paquete de trabajo. Posteriormente, debemos incorporar los hitos. ¿Qué es el hito? Los puntos de control, los cuales no son necesarios uno para cada entregable del proyecto, sino que deben ser indicados en los sitios clave del proyecto, de manera tal de que yo pueda medir el avance sostenido que he llevado dentro del proyecto, como un elemento de monitoreo y control. Veamos ahora algunos tipos de estructuras desagregadas de trabajo. Vamos entonces a la parte práctica. La estructura desagregada de trabajo se puede crear a través de varios enfoques, o lo que es lo mismo. Existen 3 tipos de estructura desagregada de trabajo que podemos elaborar. Entre los métodos más habituales se cuenta el enfoque descendente, el uso de guías específicas de la organización y el uso de plantillas. Ahora bien, se puede utilizar también un enfoque ascendente para subcomponentes del grupo. Veamos entonces. El primer tipo es el que se basa en función al ciclo de vida del proyecto. El segundo tipo utiliza los entregables como segundo nivel de descomposición. Esta hace referencia a productos o áreas físicas.
Y el tercero tiene que ver con la incorporación de componentes de nivel inferior que pueden desarrollar organizaciones externas al equipo de proyecto, como por ejemplo el trabajo contratado. Veamos entonces con mayor precisión cada uno de estos ejemplos. En el caso de una EDT desglosada hasta nivel de paquete de trabajo, tenemos algo como esto. Fíjense que el primer nivel, el 1, habla de un paquete de trabajo orientado al proyecto de sistema de gestión de valor. La siguiente divide entonces en tareas, que vendría siendo la evaluación de necesidades, el desarrollo de estándares, la ingeniería del sistema y la dirección de proyectos. Estamos hablando de 4 paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo, 1.1, evaluación de necesidades, tiene las tareas 1.11, 1.12, 1.13 y 1.14. Entonces, si yo voy a evaluar las necesidades como primera etapa de desarrollo, voy a comenzar haciendo auditoría del sistema actual. Para ello necesito identificar los componentes y hacer un análisis de los componentes. Después que haya realizado ese paquete de esta tarea, voy a corresponder entonces a la determinación de los requisitos. Para ello hago evaluación de brechas e identificación de los cambios de requisitos. Y así voy progresivamente estableciendo de acuerdo al paquete de trabajo que va generando. En el segundo caso tenemos de acuerdo a las fases del ciclo de vida. Entonces, si yo voy a desarrollar un software versión 5.0, un avance, voy a comenzar entonces estableciendo una primera etapa de planificación, una segunda donde identifico los requisitos del producto, una tercera donde se diseña, una cuarta donde se construye y una quinta donde hay una integración y prueba. Fíjense que son 4 etapas de una metodología establecidas de acuerdo a fases de desarrollo y en cuanto al ciclo de vida del proyecto. Entonces, la etapa o fase de dirección implica la planificación, las reuniones y la administración para establecer los acuerdos. Posteriormente, realizada la planificación, pasamos entonces a establecer los requisitos del producto. Para ello, identificamos software, hacemos documentación de usuario y determinamos materiales para los programas de capacitación. Cubrimos ya esa etapa o fase, pasamos entonces a la fase de diseño. Por lo tanto, habrá que construir software, habrá que hacer más documentación de usuario y emplear más materiales para los programas de capacitación. Procedemos entonces a la siguiente fase de construcción y por último la fase de integración. Finalmente, si hacemos una EDT desarrollada en base a entregables, podemos observar un ejemplo para desarrollar un sistema de aeronaves. ¿Cuáles son los entregables de cada una de las etapas? Apoyar las actividades del PM, capacitación sobre los servicios, datos de gestión, el fuselaje, motor, sistema de comunicaciones, sistema de navegación, sistema de control de incendios, etc. En cuanto a los equipos de apoyo, tenemos 3 niveles. En cuanto a las instalaciones, cuáles son los edificios e instalaciones base. Y en cuanto a las pruebas de evaluación, cada uno de los elementos que integran las pruebas. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de una plantilla para el desarrollo de una EDT? Fíjense en este gráfico que vemos acá. Observen que el primer nivel nos indica cuál es el proyecto. El segundo nivel nos habla del trabajo y los niveles 3, 4 y hasta 5 nos va hablando de las tareas y las subtareas. Bajo este mismo principio tenemos que desarrollar nuestra EDT. Entonces, el primer componente de la plantilla tiene que ver con la identificación del proyecto. Contiene entonces el nombre del proyecto, la organización gerencial responsable por la ejecución del proyecto. En este caso
estamos hablando de cada uno de ustedes, o de la universidad, de trabajo de grado, de la institución a la cual ustedes están desarrollando, etc. La organización general responsable del patrocinio o contratación del proyecto, en este caso específicamente si es el cliente o usuario final. La fecha de inicio y la fecha de finalización que se tiene programada. También se pide un código o número de proyecto. En este caso es opcional. ¿Por qué? Porque esto responde a un paquete de proyectos que se están realizando dentro de una consultoría de proyectos, por ejemplo, o dentro de una institución donde yo tengo varios proyectos desarrollándose de manera paralela y bueno, tengo que identificar. Este vendría siendo algo así como una especie de número de cédula que corresponde a este proyecto. Fíjense que aquí nuevamente les muestro otro ejemplo de cómo se ve una estructura desagregada de trabajo. Fíjense que aquí la tenemos distribuidos por colores. Cada color representa un nivel de tareas, de subtareas, de actividades. La segunda parte tiene que ver con el control de versiones. Esto en el caso de que ya exista un primer proyecto que posteriormente se está mejorando, se está complementando, se está haciendo una revisión. Para ello entonces indicamos cuál es la versión, cuál es la fecha, cuál es el autor y cuáles son las descripciones de los cambios que se están dando en función a la versión anterior. Por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto de actualización de software de la versión 1 a la versión 2. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tiene la versión 2 en base a lo que fue programado en la versión 1? Por supuesto, en este caso de ustedes estamos hablando de una primera versión porque en su mayoría todos ustedes están desarrollando un nuevo software. Luego vendría la descripción de la estructura de desglose de trabajo. Fíjense que esta vez nuevamente pedimos entonces a qué se refiere el proyecto, cuál es la descripción del trabajo, los responsables de los cuales mencionamos hace un rato y los entregables. Entonces, esto tiene que ver con que cada paquete de trabajo, quién es el responsable de hacerlo y en qué consiste cada uno de ellos. Nuevamente se les presenta un ejemplo desarrollado por la gente de pmoinformática.com, donde podemos apreciar una estructura desagregada de trabajo para una aplicación tecnológica. Observen que tenemos 5 paquetes de trabajo: el documento de análisis, el documento de diseño, el software desarrollado e instalado, el reporte de pruebas y la entrega a operaciones, así como el siguiente nivel que vendría siendo las tareas, en los cuales se puede observar el detalle de cada una de las acciones o actividades que tienen que ser realizadas para concretar el entregable que se hace referencia. Posteriormente, el punto número 4 habla de la vista gráfica de la estructura de desglose de trabajo. En esta gráfica que podemos observar, fíjense que al final, a diferencia de los anteriores, nos está mostrando los hitos. ¿Qué son los hitos? Los hitos son los puntos de control. Me explico. Finalizado el primer paquete de trabajo, que es el análisis de requerimientos, el hito habla del documento de requerimiento. Es decir, que ese es el punto de control. Y que para yo hacer el análisis de requerimientos es necesario obtener la lista de objetivos y metas, la lista de requerimientos de aplicación y el diagrama de proceso. Entonces, ¿cuál es el paquete de trabajo? El análisis de requerimientos. ¿Cuáles son los entregables? La lista de objetivos y metas, la lista de requisitos de aplicación, el diagrama de proceso. ¿Y cuál es el punto donde yo debo medir la efectividad del trabajo realizado? En el momento en que yo tenga el documento de los requerimientos, que ese es el hito. Si nos vamos al segundo paquete de trabajo, que tiene que ver con el diseño,
nos habla, por ejemplo, de que hay una tarea que dice módulo de usuario administrador. Ese es el entregable. Desarrollar el módulo de usuario administrador. Y para yo entregar esta tarea, tengo que ejecutar una serie de trabajos que tiene que ver con el prototipo, con el modelo de prototipo de caso, con el modelo R. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos elementos que se denominan entregables tienen que estar detallados y descritos en un documento siguiente que vamos a ver más adelante y que vamos a entender como diccionario de la estructura desagregada de trabajo. Entonces, este es el punto importante que vamos a desarrollar en este momento. ¿Cómo nos podemos apoyar? Lo podemos hacer de manera manual, pero también podemos acudir al software para crear EDT. Para ello tenemos entonces, por ejemplo, 3 propuestas. La propuesta que nos hace la gente de Kaku, la propuesta que nos hace Plan Harmer y la propuesta que nos presenta todo PDMP. Para ello, podemos revisar las direcciones electrónicas que se mencionan a continuación y puedes utilizar cualquiera de ellas, ponerlas en práctica para construir la estructura desagregada de trabajo de tu proyecto. Importante. En esta entrega solo vamos a desarrollar la estructura desagregada de trabajo, la cual ha de ser revisada para poder continuar con el diccionario de la estructura desagregada de trabajo, el cual entregaremos en el próximo lapso. Sin embargo, vamos a saber qué es el diccionario. El diccionario es el documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada componente de la estructura de desglose de trabajo. Y este incluye muchos elementos tales como el código, el paquete de trabajo, la descripción, el responsable, el hito, el recurso asignado por el personal, los otros recursos, las entradas, salidas, las actividades asociadas, el costo estimado, los criterios de calidad, los criterios de aceptación, etc. Entonces, el diccionario de la estructura desagregada de trabajo lo vamos a entregar en el tercer lapso. En este momento solamente me interesa que entreguen la estructura desagregada de trabajo, la cual, como pueden observar, no contiene la descriptiva, no contiene los responsables, ni contiene los costos. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando para la entrega de la estructura desagregada de trabajo de su proyecto, utilizando cualquiera de las herramientas de software que se les ha sido informado. Esperamos entonces las consultas y las dudas a través del grupo de Telegram. Nos vemos en una próxima oportunidad.